Mis queridos hermanos, una vez más tenemos la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Tenemos aquí la abundancia de la palabra de Deuteronomio 32:11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Qué precioso este versículo. A veces necesitamos sacar tiempo para discernir las escrituras. Yo veo aquí un consejo hermosísimo de parte de Dios. Dice que cuando el águila excita su nidada, dice, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Yo quiero dedicarle este mensaje tan sencillo a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy están apartados del Señor. La Biblia nos enseña que el águila que representa a Dios, a Jesucristo, eso es lo que nos enseña San Juan. Cuando el águila ve que el polluelo no quiere salir del nido, claro, porque el polluelo está muy pequeño, está muy tierno, tiene miedo de volar porque el águila tiene sus nidos es en las alturas. Y al aguilucho le da temor volar porque teme, ¿cómo se llama? Teme estrellarse contra las rocas. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila viene, lo toma, lo lleva hasta cierta altura y allá lo suelta para que aprenda a volar. Uno pensará, bueno, qué animal tan salvaje, qué animal tan... ¿Cómo se le ocurre al águila soltar a su polluelo para que se estrelle en las rocas? Pero no, es que ese no es el intento, ese no es el proyecto del águila. Lo que el águila quiere es que el aguiluchito empiece a volar, a defenderse por sí mismo. Entonces cuando ella ve que el aguilucho se va en picada y no abre las alas, ella también se viene en picada. Es el animal que vuela más rápido que todos los demás, las aves. Y viene y lo retoma sobre sus lomos y vuelve y lo levanta. Pero aquí hay algo que es a lo que me quiero referir. Cuando el águila lo toma por segunda vez, antes de estrellarse en las rocas, lo toma y ahora lo levanta y lo lleva a una altura muchísimo más elevada. Y desde allá vuelve y lo suelta para que el aguilucho aprenda a volar. Yo quiero decirle algo a mis hermanos y a mis hermanas que están apartaditos del Evangelio hoy, que no viven una vida cristiana en integridad. Quiero decirles que si cuando te apartaste del Evangelio estabas en cierta altura, hoy Dios te da la oportunidad de que regreses y te colocará en lugar mucho más alto de donde te caíste primero. Qué precioso. El Dios de las oportunidades, el Dios del retorno, el Dios del regreso, el Dios de las misericordias. Hay un versículo, claro, que por causa del tiempo nos toca que correr un poquito. Ahí en el libro de Zacarías hay un hermoso versículo que quiero citárselo a mis hermanos en esta hora. Me parece que es el capítulo 9, versículo 12. Escuche cómo dice: volveos a vuestra fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué hermoso este versículo. Volveos, regresen. No sigan hundiéndose cada día más y más en el pecado. Ustedes son mis hijos, sobre ustedes fue invocado mi nombre. Ustedes seguirán siendo mis hijos hasta el día en que así lo deseen. Y yo les doy una oportunidad a los que se apartaron de regresar, dice el Señor. Volveos.
regresen a la fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? Si yo logro interpretar bien las escrituras, esa fortaleza es Jesucristo. ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar inexpugnable. Es un lugar donde el enemigo nunca podrá ingresar. Es un lugar a prueba de balas, a prueba de demonios, a prueba de diablos, a prueba de tentaciones. Un lugar donde estaremos escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero enseguida hay un lenguaje que me parece a mí sorprendente. Dice, oh prisioneros de esperanza. El que está apartado es un prisionero del pecado. Y muchos de los prisioneros nunca saldrán de la cárcel. Fueron condenados a la silla eléctrica, a morir dentro de la cárcel, otros a cadena perpetua. Pero a estos prisioneros, a estos que se apartaron del Evangelio, hoy Dios los llama. Hoy Dios vuelve a invitarlos, a decirles, regresen a su fortaleza. Es aquí el único lugar donde ustedes pueden estar confiados, seguros y sin temor del mal. Y dice el Señor, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Si cuando te fuiste de la iglesia, no sé por qué razones, tú las sabes y Dios también, desempeñabas un cargo, tenías una estatura en la iglesia, habías logrado algunos escalafones y te apartaste cuando ibas en el quinto, sexto, séptimo piso. Si decides regresar, la Biblia me dice a mí hoy que Dios te va a restaurar el doble. ¿Por qué? Porque aprenderás lo que significa el pecado. Habrás vivido en carne propia lo que significa estar alejado de Cristo. La Biblia dice muy claro, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, la vida es un fracaso, es una tragedia, es un dolor continuo. Por eso Dios nos invita hoy. Te invita a regresar y te dice que si regresas con un corazón sincero, humilladito en la presencia del Señor, Dios te pondrá mucho más alto de donde te soltó primero, de donde te soltaste primero. Hoy, la misericordia de nuestro Dios está extendida sobre todos y cada uno de nosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y si me buscareis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Qué hermosas promesas la que Dios nos da. Qué precioso, ¿verdad? En esta hora, Dios tiene sus brazos abiertos. No te va a reprochar, no te va a regañar. No, Señor. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, y aparte de eso había maldecido, cuando oyó cantar ese animalito, dice que salió a las afueras del lugar donde estaban enjuiciando a su maestro. Y dice que lloró amargamente. Reconoció su cobardía, reconoció su pecado. Y cuando pasaba por allí Jesús rumbo al Calvario, se detuvo donde Pedro lloraba. Y se quedó mirándolo, no le dijo nada. Pedro alzó su mirada con sus ojos empañados en lágrimas. Y se quedó mirando al Señor. Y en su mirada le dio a entender que no había pasado nada, que Dios le perdonaba en Cristo, que con Él no hay cuentas nuevas. No, con Él no es perdón y cuentas nuevas. No, Señor, con Él no hay cuentas nuevas. El perdón es uno para siempre. Así que en esta hora, Dios nos invita a regresar porque hay una promesa de restaurarnos el doble. Que Dios te anime, te dé gracia para regresar. Querida hermana, querido hermano, nuestros pastores, te esperamos en cualquier congregación donde te encuentres. Te esperamos con los brazos abiertos. Queremos saludarte. No habrá lugar para reproches.
Y Jesús cuando resucitó le mandó a decir a Pedro con las mujeres piadosas, díganle a Pedro que yo he resucitado. Borrón y nada de cuentas nuevas. Con Cristo no hay nuevas cuentas. Las cuentas nuevas las hicimos el día que Él nos perdonó. Y ese perdón es suficiente y amplio. Así que en esta hora la invitación es a regresar. Te esperamos. La fiesta va a comenzar. No te demores. Dios te bendiga.